Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. En unos minutos estará con nosotros el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, don Marlon Pineda, en tan solo unos minutos. Pero antes también está aquí con nosotros en el primer segmento de 3030 el abogado Mauricio Villeda. Abogado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. El gusto es nuestro, el privilegio es nuestro, abogado Mauricio Villeda. El abogado Mauricio Villeda es diputado del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán. Abogado, usted sabe, y amables televidentes, en este primer tema que vamos a abordar con el abogado Mauricio Villeda, la medianoche del martes pasado, el amanecer miércoles de esta semana que pasó, hubo este accidente tremendo en la caseta de cobro de peaje en el sector de Santa Cruz de Yojoa. Murió el conductor de la Rastra, un ciudadano de origen guatemalteco. Desde que comenzó a cobrarse el peaje en este sector de Santa Cruz de Yojoa, han muerto entre 11 y 15 personas en ese punto, específicamente en ese punto de la carretera, en ese cobro del peaje de Santa Cruz de Yojoa, que aquí en 3030 y en el noticiero hoy mismo hemos denominado el peaje de la muerte, ¿verdad? Porque no hay otra manera de poderlo identificar. De hecho, ese mismo miércoles pasado, aquí en el noticiero hoy mismo, en este mismo estudio, conversábamos con el director de Vialidad y Transporte, lo que antes era la Dirección Nacional de Tránsito, con el señor alcalde de Santa Cruz de Yojoa, don Marlon Pineda, con Edgardo Menéndez del sector de transporte, con diputados del Congreso Nacional del Departamento de Cortés, sobre la necesidad, evidentemente, abogado Mauricio Villeda, de quitar ese cobro de peaje en Santa Cruz de Yojoa y ubicarlo en el lugar correcto que establece el propio contrato con la concesionaria. Ese contrato que mostramos el miércoles por la noche en ese espacio del noticiero hoy mismo, establece que ese tramo entre Ciguatepeque y hasta Puerto Cortés debía ubicarse la unidad del peaje en el denominado sector del Caracol, ubicación Caracol. Así es, Caracol. En el sector del Caracol. Si vamos de Tegucigalpa a San Pedro Sula, el sector del Caracol, si vamos a decir de sur a norte, el sector del Caracol queda después del desvío del sector de la Barca. Así es. Si venimos de norte a sur, queda antes del desvío del sector de la Barca. Correcto. Pero evidentemente aquí, creo que durante todos estos años, desde que se firmó el contrato, ha privilegiado el tema económico. ¿Por qué? Porque, como usted sabe, si usted tiene el cobro del peaje en Santa Cruz de Yojoa, eso permite cobrarle el peaje a quienes después hacen ruta hacia el Progreso, Lloro, Atlántida y Colón. Si lo hubiesen ubicado desde el inicio en el sector del Caracol, todos esos conductores, todo ese transporte que va en el desvío de la Barca no hubiese pagado el cobro del peaje, como está haciendo ahora en la actualidad. El abogado Mauricio Villeda, en febrero de este año, precisamente en el Congreso Nacional, presentó una moción para que se investigara por qué esa caseta de cobro del peaje no estaba ubicada en el sector del Caracol, como lo dice el contrato, sino que en el sector de Santa Cruz de Yojoa. Abogado, por favor. Correcto. Se presentó esa moción porque, como bien lo dice usted, el contrato de concesión habla de la ubicación de la caseta en el lugar que se denomina Caracol. Y como también lo ha dicho usted, cuando la pusieron en la recta de Yojoa, antes de la Barca, los que van para Tela, los que van para Progreso, los que van para todo el departamento de Lloro, los que van para el departamento de Atlántida, los que van para el departamento de Colón, tienen que pagar el peaje. Si esa caseta hubiese estado ubicada como originalmente se estableció en el contrato, en el lugar conocido como Caracol, esos cobros no se hubiesen hecho. ¿Por qué la movieron? No lo sabemos y es una de las solicitudes que se hace en la moción que yo presenté. Que se vaya a la SAP, que se vaya a la Secretaría de INSEP, que se contraste la ubicación en el sitio con la ubicación en el contrato y si no concuerdan que se averigüe, porque hay algo ahí en el contrato que creo que hay que resaltarlo, y es que dice que si más adelante
el concedente y el concesionario, si quiere retroceder, no sé si puede retroceder y poner esa parte donde están las tarifas. Vamos a buscarlo. Bueno, dice que si se ponen de acuerdo el concedente y el concesionario, ahí está, se puede cambiar la ubicación de la caseta. Entonces la pregunta es... La ubicación exacta será coordinada con el concedente. Esa parte dice, posteriormente, el concesionario y el concedente podrán llegar a un acuerdo para modificar la ubicación de las unidades de peaje, para cuyo efecto el concesionario deberá requerir la opinión previa del SAP y la aprobación del concedente, en cuyo caso el proponente de la modificación asumirá los costos necesarios. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién, a nombre del Estado de Honduras, autorizó el cambio de lugar de la caseta? Parte de la investigación que había que hacer, de acuerdo con la moción que fue presentada en el Congreso Nacional y que fue aprobada el mismo día que se presentó, esa investigación había que hacerlo. Habría que averiguar si las personas que integran la comisión hicieron esa investigación o no la hicieron, porque es importante saber a quién se le debe deducir responsabilidad por el cambio de la ubicación de la caseta. Aquí está, por ejemplo, mire, abogado, el cobro del peaje está en Santa Cruz de Yojoa. Correcto. Aquí está el desvío a la barca. Así es. Y más adelante está el sector Caracol, si vemos de sur a norte. Aquí está el cobro del peaje en Santa Cruz de Yojoa. Aquí está el desvío a la barca. Y aquí continúa la carretera hacia el norte y aquí está el sector de Caracol. Así el es. contrato establece, ¿firmado ese contrato, abogado? Está firmado el ¿En qué contrato año? y publicado en la Gaceta. ¿En qué año se firmó ese contrato? Ahora le digo, el contrato fue publicado en la Gaceta el 8 de marzo del 2013 y en la moción exhortativa nosotros decimos que el 24 de julio de 2012 se suscribió el contrato de concesión del corredor logístico y que fue después aprobado por el Congreso. Pues desde entonces ese cobro de peaje se hizo aquí. Sí. Y hay No acá como estaba establecido en el sector de Caracol. Fíjese que hay incluso una publicación en un medio de comunicación social en donde se establece, lo acompañé como anexo número 3, y dice, este mes inicia cobro de peaje de la CA5 en Santa Cruz de Yojoa. Sí, así es. Sí. 2013. ¿Cuántos años han estado cobrando ese peaje en el lugar Y además, que no fue aprobado? en el lugar que no fue aprobado. Así es. Y además, ¿cuántos muertos se han registrado ahí? Sí. No solo es el tema de la ubicación incorrecta, de cómo se establece originalmente en el contrato, sino que la cantidad de fallecidos en este sector. Así es. Porque usted sabe que desde comienza la pendiente, cuando uno va de sur a norte, antes de llegar al peaje son 18 kilómetros en bajada. Sí. Entonces, el riesgo ahí ya lo hemos demostrado, ya se ha evidenciado con 11, 15 personas que han fallecido en los últimos 3, 4 años. Sobre todo los vehículos que vienen cargados, ¿sí? Sobre todo ese tipo de vehículos. Me parece que la investigación hay que hacerla y hay que deducir responsabilidad. ¿Por qué se cambió? Esa es la pregunta toral es, ¿por qué se cambió de ubicación la caseta? ¿Quién autorizó el cambio de ubicación de la caseta? Eso no se ha dicho. ¿Hay responsabilidad ahí, abogado? Por supuesto que sí. Y más con todos los muertos que han habido hasta ahora. Sí. Creo yo que no es responsabilidad únicamente de la concesionaria, sino que también del concedente que autorizó el cambio de ubicación de la caseta. Esa moción que usted presentó solicitaba una investigación sobre todo esto. Así es. Eso se aprobó en marzo. De marzo para acá, a septiembre, se nombró comisión, ¿se hizo algo en el Congreso Nacional con eso? Sí, se nombró una comisión que está integrada por 11 personas. La encabeza la diputada Silvia Ayala de Cortés, ella es la coordinadora, y está Fátima Mena, está en la comisión, Alberto Chedrani está en la comisión, Katia Crivelli también está, Shirley Arriaga. ¿Diputados de Cortés? Yo creo que los que más les podría interesar eso son estos diputados que están aquí. Claro. Y ellos, yo sé que tuvieron reuniones en la Secretaría de Estado
el resultado todavía no lo conocemos. A raíz de esto que pasó, amanecer el miércoles de este accidente y los cuestionamientos, evidentemente, al por qué se trasladó de un lugar a otro, decía el contrato el sector de Caracol y se cobra en Santa Cruz de Yohoa de un inicio, y los fallecidos que se han generado, se han provocado en estos accidentes que nos han dejado estas familias enlutadas. La presidenta Xiomara Castro tomó la decisión de demoler el cobro de peaje, tanto de sur a norte como de norte a sur, en el sector de Santa Cruz de Yohoa. Sí. Dijo, hemos tomado la decisión de demoler ese peaje. El señor Mauricio Ramos, que es el secretario de Estado de la Secretaría de Transporte, al anunciar la determinación adoptada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Se fue una decisión no solo de demoler el peaje ahí en Santa Cruz de Yohoa, sino que llevarlo al lugar no solo legal, como lo establece el contrato, sino que un lugar evidentemente más seguro para todos. Así es. Se definió que, esto fue el jueves, y se definió, abogado, que hoy domingo, y amables televidentes, se tendría una reunión con todas las partes, la concesionaria, los transportistas, alcaldes de la zona y funcionarios de gobierno. Y esta reunión se provocó hoy, ahí precisamente, como dicen los abogados, in situ, en el lugar, donde debería de ser reubicado este cobro de peaje, no en Santa Cruz de Yohoa, sino que ahora probablemente en el sector del Caracol. El secretario de Estado de la CIT, Mauricio Ramos, realizó este día el recorrido y búsqueda de la nueva ubicación para el peaje en Santa Cruz de Yohoa. Lo acompañaron representantes del sector transporte y COVID Honduras. Y aparecen las fotografías del lugar y luego de la reunión que sostuvieron para definir exactamente dónde se va a reubicar. Y es importante que nuestros amables televidentes sepan que no solo se va a reubicar el cobro de sur a norte, sino que el cobro total. La caseta completa. La caseta completa. Por eso nos acompaña el señor alcalde de Santa Cruz de Yohoa, don Marlon Pineda, que estuvo en estas reuniones. También estuvo esta semana aquí en Noticieros hoy mismo y fue una de las voces más influyentes, más protagonistas y más importantes, exigiendo que desaparezca de ahí ese cobro y se lleve a un lugar no solo legal, como lo establece el contrato, sino que un lugar seguro. Alcalde, muchas gracias por aceptar esta comunicación. Estamos con el abogado Mauricio Villeda. ¿Nos puede informar en qué se quedó en esta reunión de hoy domingo? Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches, abogado Villeda. Un privilegio saludarlo, igual a los televidentes de este preciado noticiario que se desarrolla el día domingo 30:30. En efecto, hoy estuvimos reunidos. Se había programado para las 10 de la mañana la reunión, pero al final se trasladó para la 1 de la tarde. Y se logró pues la conformación de este equipo en el cual se socializó. Estuvieron integrados el ministro Ramos presidiendo esta comisión, al igual miembros de transporte de diferentes rubros del transporte. Nosotros como corporación municipal, pobladores del sector también, de patronatos, honorables diputados que nos acompañaron del departamento de Cortés, entre ellos el diputado Edgardo Castro, Wilmer Cruz, Alan Cárcamo, Rigo Miranda y Ronald Pineda, que estuvieron presentes, y muy satisfechos realmente de esta reunión in situ que se desarrolló para poder identificar los diferentes puntos que está proponiendo la concesionaria. Ellos han hecho el recorrido y han hecho 3 propuestas, de las cuales nosotros estamos valorando más 2, ¿verdad? Pero al final vamos a esperar el informe técnico de estos 3 puntos para tomar la mejor decisión. De estas 3 reubicaciones, de estas 3 ubicaciones para habilitar ahí este cobro de peaje, entiendo, señor alcalde y abogado Mauricio Villeda, si estamos aquí en el cobro del peaje en Santa Cruz de Yohoa actualmente, luego está aquí la recta que le llaman de Santa Cruz de Yohoa hasta llegar al sector de La Barca. Hay una propuesta que está entre Santa Cruz de Yohoa y el desvío de La Barca. Y hay otras 2 propuestas, opción 2 y opción 3, entre La Barca y el sector de Caracol. ¿Cuál de estas 3 propuestas es la que ha suscitado el mayor consenso de quienes participaron en esta reunión? Bueno,
nosotros, digamos, la primera opción, esa de Sosoa, prácticamente queda en lo mismo, pues. Los transportistas dicen que ese tramo de 5 kilómetros no enfrían sus frenos en esa distancia muy corta. Y además de eso, pues a nosotros siempre, como municipio, ha habido una preocupación de que estamos prácticamente divididos en dos, porque nuestro límite está entre La Barca y Caracol. Ese es el límite entre el municipio de Santa Cruz de Ojoa y el municipio de Potrerillos. Entonces, todas estas comunidades que están al norte, donde está el sector de los campos bananeros hasta el río Umuya, todas esas comunidades tienen obligatoriamente que pagar el peaje, aun y cuando estamos dentro del mismo municipio. Y eso pues es una valorante que nosotros siempre le hemos puesto también entredicho, de que no podemos dividir el municipio. Pero sobre todo el interés ha sido el tema de lo que es no seguir arriesgando vidas. Nosotros estamos pues dispuestos a hacer cualquier esfuerzo, porque realmente no podemos seguir en esta situación. El peaje debe y está pues ya obligado por un mandato de la presidenta que se tiene que remover. Sí. Y la tercera opción es adelante de Caracol, muy adelante de Caracol, como unos 3-4 kilómetros antes de llegar a las curvas de lo que es el parque de Caracol Nitz. Estuvieron también representantes de Caracol Nitz, el ingeniero Germán, estuvo acompañando también por parte de esta empresa maquiladora, y al final él coincide más en que debe de ser instalado entre La Barca y Caracol, donde está el área limítrofe, que es una área donde no tenemos asentamientos humanos, que no hay casas, que está completamente abierto para poder ampliar a futuro este peaje, no que nos quedemos limitados con 3 carriles, sino que poderlo ampliar, porque tenemos suficiente espacio en cuanto a tierra, porque no hay casas en ese sector, y además de ello porque los transportistas, y nosotros estamos completamente de acuerdo con ellos, de que se deben habilitar por lo menos 1 o 2 carriles para lo que es el pago electrónico. Muchas de las empresas, muchos usuarios de este servicio tienen su COVID Pass, pero lastimosamente, aunque tenemos un COVID Pass, siempre nos vemos obligados a tener que estar haciendo fila. No tenemos ese tránsito libre. Entonces se deben habilitar por lo menos 1 o 2 carriles para que los vehículos que cuenten con este servicio de automatización puedan tener vía libre y que no estén haciendo fila. Muy bien, entiendo que esta semana hay una reunión aquí en Tegucigalpa. ¿Y cuándo debería de comenzar los trabajos para habilitar finalmente el nuevo cobro de peaje con su nueva ubicación? ¿Cuándo deberían de comenzar estos trabajos? Se está planteando que esta decisión debe de darse esta semana para que en los próximos 15 días ya se inicie el proceso de construcción del nuevo peaje. Muy bien. Señor alcalde, le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación con el programa 3030. Muy amable. Es el alcalde Marlon Pineda, alcalde de Santa Cruz de Ojoa. ¿Abogado? Sí, perfecto. Me parece que el hecho de haber ido a la zona es un paso adelante. No obstante, creo que debería de estar la caseta después del desvío para La Barca. ¿Por qué? Porque la carretera que va para Lloro, Santa Rita y etcétera es otra concesión, distinta concesión, y esa también en algún momento va a tener que cobrar un peaje si es que si se concesiona. Entonces sería un doble cobro el que se haría a esas personas. Fíjese que deberíamos de sacar cuenta también, la concesionaria está obligada de pasarle al Estado un estado de cuenta incluso para saber cuál es el cobro que ha hecho el impuesto sobre ventas, porque cuando usted paga peaje, paga impuestos sobre ventas también. Entonces, ¿cuánto ha cobrado de demás? Si el peaje hubiese estado en Caracol, ¿cuánto se hubiese dejado de pagar? Y al revés, ¿cuánto se pagó de demás a las personas que no estaban obligados a pagarlo? Creo que eso es algo que hay que definir. Y me parece que el ministro Ramos ahorita también debería de aprovechar para hacer una revisión total de la CA5.
Hay partes de la CA5 que no están terminadas. Cuando usted va, por ejemplo, por el lago de Ojoa, los 4 carriles se reducen a 2 carriles y si usted sale de San Pedro Sula para Tegucigalpa, póngale a las 2, 3 de la tarde y llega al lago de Ojoa, tiene que hacer una cola de por lo menos 1 hora para poder pasar el lago. ¿Por qué? Porque la carretera no ha sido terminada y eso hay que ponerlo en el tapete de las negociaciones también. Esa parte hay que concluirla y hay que ampliar a 4 carriles para que ese tráfico sea fluido por el lago de Ojoa. Y lo otro, la limpieza de las cunetas. Han habido ahorita con la época de las lluvias, las cunetas en algunas partes de la carretera están obstruidas y la concesionaria tiene la obligación de actuar inmediatamente para liberar las cunetas y que el agua corra por la orilla de la carretera y que no se deteriore el pavimento. En algún momento de campaña política se mencionó de que se iba a eliminar el cobro del peaje. Eso no es así más de fácil, ¿no? No, porque hay un contrato de por medio y hay derechos y obligaciones de ambas partes. Lo que se podría hacer es llegar a un acuerdo para terminar el contrato por acuerdo de los dos y ver qué compromiso se puede hacer. Y lo otro es la parte que va de Comayagua hasta la frontera con El Salvador, en lo que le llaman el Canal Seco. Ahí también está en ese mismo contrato, están establecidas unas casetas de peaje que hasta el día de hoy no se ha puesto. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. El abogado Mauricio Vieda también nos va a hablar esta noche sobre esas propuestas que se han hecho a la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que está aprobada en su primer y segundo debate, que no hubo respaldo de 65 votos en el Congreso Nacional a esa propuesta de Libertad y Refundación para aprobarlo, porque se aprueba por mayoría simple. Pero no lograron retener los 65 votos, porque el Partido Liberal, el Partido Salvador Honduras y el Partido Nacional no acompañaron esa propuesta. Primero, ¿por qué no lo acompañaron? ¿Y en qué consisten esas propuestas que le han hecho a esa nueva ley? ¿Le parece, abogado? Perfecto. Ya regresamos.